Saludos estimados, mi nombre es Rubén Carrasquero y bienvenidos a la segunda entrega de esta serie de 5 videos de introducción a la electrocardiografía. Espero el primer video haya sido de su agrado y que lo hayan podido aprovechar. En esta oportunidad vamos a hablar de cardiovectorización, que no es más que transformar los eventos eléctricos del corazón en vectores, que a su vez estos vectores se van a transformar en lo que vemos cotidianamente en el papel de electrocardiografía. Debido a múltiples situaciones que se están suscitando en mi país, no he contado con un servicio eléctrico lo suficientemente estable como para grabar estos videos de la manera ideal, así que como salga esta vez es como lo voy a publicar. Primero que nada, tenemos que entender qué hacer cuando nos encontremos con múltiples vectores porque es una situación bastante frecuente dentro de lo que vamos a estudiar. Cuando hay múltiples vectores, lo primero que se debe hacer es promediar los ángulos. Es decir, si un vector apunta para acá y el otro vector apunta para acá, el ángulo promedio va a generar un vector que se denomina vector sumatorio o vector neto. Y este vector es el que se va a terminar graficando en el papel de electrocardiografía. Asimismo, si tenemos dos vectores y un vector es de mayor magnitud eléctrica que el otro, se va a graficar el vector de mayor magnitud eléctrica. Y esto se debe a una simple razón. Si el vector de pequeña magnitud eléctrica, que en este caso es B2, se grafica, y también se grafica B1, que es el de gran magnitud eléctrica, al graficarse B1 se va a opacar la magnitud de B2, de manera que la graficación de B2 fue prácticamente inútil. Por tanto, el vector sumatorio va a tener características muy similares a la del vector de mayor magnitud eléctrica. Teniendo claros estos conceptos, ahora sí podemos entrar en materia con los eventos eléctricos del corazón. Como ya sabemos, el primer evento eléctrico del corazón es la despolarización del nodo sinusal, que sabemos que es un proceso automático debido a la capacidad de automaticidad que tienen las células del nodo sinusal. Posterior a eso, este estímulo viaja por los haces internodales y el sistema de conducción auricular generando la despolarización auricular. Luego de eso, se produce el retraso nodal fisiológico a nivel del nodo AB. Y por último se despolariza el sistema de conducción intraventricular representado por el haz de His con sus ramas izquierda y derecha y el sistema de conducción His-Purkinje. Para fines electrocardiográficos tenemos que estudiar principalmente los siguientes eventos. 1. Despolarización auricular. 2. Retraso nodal fisiológico. Y 3. Hay que subdividirlo en 3 partes porque es la despolarización ventricular que la vamos a analizar en despolarización del tabique, despolarización de ambos ventrículos, que corresponde al vector principal de la despolarización ventricular, y por último la despolarización de las porciones basales. Primeramente en la despolarización auricular, como ya dijimos, posterior a la despolarización del nodo sinusal, esto viaja por los haces internodales y el sistema de conducción auricular. Lógicamente, como el nodo sinusal está en la aurícula derecha, la aurícula derecha se va a despolarizar primero que la aurícula izquierda. Por ende, el primer vector en general se va a hacer el vector de la aurícula derecha. Posterior a eso se genera el vector de la aurícula izquierda. Y como hemos discutido antes, cuando coexisten vectores, y ojo, solo cuando coexisten vectores, aparece un vector sumatorio o vector neto, que en este caso lo vamos a denominar vector auricular sumatorio. En términos temporales, sucede más o menos lo siguiente. Primero aparece el vector auricular derecho, luego el izquierdo y por tanto el sumatorio. Desaparece el derecho y el sumatorio y por último desaparece el vector auricular izquierdo. En términos electrocardiográficos esto se traduce de la siguiente manera. Primero, el vector auricular derecho, que es el primero en graficarse y el primero en aparecer, genera una pequeña deflexión positiva debido a que se acerca parcialmente, aunque no directamente, al electrodo positivo. Luego de eso, cuando se genera el vector auricular izquierdo y por tanto aparece el vector auricular sumatorio, que es de mayor magnitud y aparte apunta más directamente al electrodo positivo, la deflexión que se venía generando se vuelve aún más positiva. Esta cúpula corresponde a lo generado por el vector auricular sumatorio. Y por último tenemos que el vector auricular izquierdo, como se aleja del electrodo positivo, es el que se encarga de generar la porción de descenso y la porción final
de esta onda que estamos graficando. El resultado final es esto que vemos acá, que se denomina onda P, que es la onda que corresponde a la despolarización auricular, y se grafica en base a estos tres eventos: el vector auricular derecho, que contribuye al inicio; el vector auricular sumatorio, que contribuye con esta cúpula que vemos acá, en donde el descenso y la porción final son básicamente responsabilidad del vector auricular izquierdo, debido a que se aleja del electrodo positivo. Finalmente, agrego este cuadro que está acá para hacer referencia a que el vector auricular sumatorio va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de posterior a anterior. Esto va a ser de mucha utilidad en las clases venideras, debido a que lo vamos a utilizar para poder entender la diferencia que hay entre cada una de las derivaciones en el plano frontal y en el plano precordial. Posterior a la despolarización auricular tenemos lo que se denomina retraso nodal fisiológico, que se grafica en el papel de electrocardiograma de la siguiente manera. Esto que ven acá: una línea plana isoeléctrica, es decir, el galvanómetro ni se movió. ¿Y por qué no se mueve? Bueno, básicamente porque no detecta electricidad. Y entonces viene la siguiente pregunta: ¿no pasa electricidad por el nodo B? Sí, sí pasa, pero pasa tan lentamente y las magnitudes eléctricas generadas son tan pequeñas que el galvanómetro no las sensa, y el galvanómetro no puede graficar lo que no sensó. Esto nos obliga a plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué el nodo AB conduce tan lento? Y las razones son múltiples pero sencillas. La primera es que las células del nodo AB son pequeñas, y como son pequeñas hace falta un número mayor de células para ocupar la extensión total. A mayor cantidad de células, mayor cantidad de membranas a despolarizar, y a mayor cantidad de membranas a despolarizar, más lento es el proceso, lógicamente. Luego tenemos que estas células tienen un potencial de reposo de menos 60 milivoltios, y aquí me voy a detener un momentico, porque puede surgir el pensamiento que, ojo, es lógico pensar que menos 60 está más cerca de 0 que menos 90, y como está más cerca debería despolarizarse más rápido, pero no funciona así. ¿Qué nos dice la fisiología? Que a mayor diferencia eléctrica, a mayor gradiente eléctrico, la difusión de cargas va a ser más rápida. Es decir, que una célula de menos 90 milivoltios en reposo se despolariza más rápido que una célula de menos 60, porque a mayor diferencia eléctrica, mayor rapidez en ese intercambio de cargas. Además de esto, tenemos que las células del nodo AB dependen de calcio para despolarizarse, y como concepto general, las células que se despolarizan a expensas de sodio se despolarizan más rápido que aquellas que dependen de calcio, porque la permeabilidad al sodio es mucho mayor que la permeabilidad al calcio. También tenemos que estas células están orientadas de forma perpendicular, es decir, prácticamente atraviesan a 90 grados el eje de despolarización. Si estas células estuviesen ubicadas en sentido paralelo al eje, habría menos células que despolarizar y el proceso sería más rápido. Pero como no es lo que sucede, el proceso es mucho más lento. También un dato muy importante es que entre célula y célula hay pocas uniones estrechas. Como hay pocas uniones estrechas, los eventos eléctricos de una célula afectan o impactan en menor medida a las células subsecuentes, y por ende la transmisión eléctrica es más lenta. Y por último, el citosol en estas células es mínimo, y el citosol es lo que le confiere a una célula la conductancia, o es decir, lo que le permite transmitir electricidad. A menor cantidad de citosol, menor conductancia eléctrica, y a menor conductancia, más lento es el proceso de despolarizar una célula y otra. Por estos motivos, el nodo AB se despolariza tan lentamente. Como se despolariza tan lentamente y las células son tan pequeñas y generan magnitudes eléctricas tan pequeñas, no se generan vectores detectables. Pero ojo, sí hay electricidad pasando por aquí. Y por último, este proceso dura aproximadamente 0.12 segundos, con una variabilidad más o menos de 0.10 a 0.13. Luego del nodo AB tenemos la despolarización ventricular, que dijimos que íbamos a subsegmentar en tres partes. Primero tenemos la despolarización del tabique. Y el tabique, si ustedes pueden ver este extremo que está acá en la rama izquierda,
Este extremito que está aquí chiquitico de la rama izquierda es el que se encarga de la despolarización del tabique. Es decir, que el tabique se despolariza de izquierda a derecha. Y este proceso sucede más o menos en el tercio medio del tabique. Por tanto, generando vectores que van un poquito hacia arriba, otros hacia la derecha y otros un poquito hacia abajo. Adicional a esto, la despolarización del tabique sucede más o menos al mismo tiempo que la despolarización precoz del segmento anterior del ventrículo. Y esto genera estos vectores que están acá. Si sumamos todos estos vectores que vemos acá en pantalla, se genera un vector neto que apunta de izquierda a derecha y que va de posterior a anterior y discretamente hacia abajo. Como pueden ver, este vector, que es el vector del tabique, apunta lejos del electrodo positivo y por ende va a generar una deflexión negativa. Si además de eso le sumamos que la masa que se está despolarizando es pequeña, podemos estimar que la onda va a ser pequeña, porque la magnitud eléctrica determina el tamaño de la onda. Y adicionalmente a eso, como el sistema de conducción que está generando esta despolarización es un sistema de conducción ultra rápido, podemos también estimar que la forma de la onda va a ser triangular, por lo que estudiamos en el final de la clase pasada. Por ende, este vector que está acá, que es el vector del tabique, genera esta deflexión negativa que vemos acá, que vamos a denominar onda Q. Luego de la despolarización del tabique viene la despolarización ventricular principal. Es decir, luego de despolarizarse el tabique se despolariza la gran parte del ventrículo. Si nos ponemos a analizar, vemos que las ramas discurren cercano al endocardio, es decir, que las ramas están en el miocardio subendocárdico. Por ende, la despolarización, ojo a lo que viene, la despolarización de las paredes ventriculares se da desde el miocardio subendocárdico, que es esto que está acá, lo que está más pegadito al endocardio, se da desde el miocardio subendocárdico hacia el miocardio subepicárdico, es decir, que tiene un sentido hacia afuera. La despolarización va de adentro hacia afuera. Si sumamos todos estos vectores de despolarización pequeños, para cada ventrículo se genera un vector, que vamos a denominar vector ventricular izquierdo, que por ser el ventrículo izquierdo más grande, con mayor cantidad de masa, la magnitud va a ser mayor. Ya se pueden ir imaginando cuál va a ser el que se va a graficar. Pero también se genera un vector ventricular derecho, que sí es un poco más pequeño que el vector ventricular izquierdo, pero no por eso despreciable. Como habíamos discutido anteriormente, al generarse múltiples vectores se debe promediar el ángulo. Y el ángulo promedio en este caso es el de este vector, que es el vector ventricular sumatorio o vector ventricular neto. Este vector ventricular neto, que tiene, ojo, las características eléctricas en magnitud del vector ventricular izquierdo, apunta hacia el electrodo positivo prácticamente de forma directa. Por tanto, va a generar, vamos a analizar esto. El vector apunta hacia el electrodo positivo. Por tanto, la deflexión va a ser positiva. El vector tiene una gran magnitud eléctrica, por tanto, el tamaño de la onda va a ser grande. Y por último, el sistema de despolarización que generó este vector es de conducción ultra rápida, por tanto podemos estimar que la forma de la onda va a ser triangular. Como este evento sucede prácticamente, es muy difícil despegar en términos de tiempo estos eventos, por ende, la deflexión positiva sucede justo después de la onda que acabamos de dibujar, que es la onda Q. Y a esta onda que acabamos de dibujar acá la vamos a denominar onda R. Este vector, que es el vector ventricular sumatorio, va de derecha a izquierda, de anterior a posterior, porque recuerden que el ventrículo izquierdo está más posterior que el ventrículo derecho. Y por último va de arriba a abajo. Ahora, la despolarización basal, que son los últimos segmentos chiquiticos de acá de los ventrículos. La despolarización basal genera unos vectores que apuntan hacia arriba prácticamente al electrodo negativo, es decir, que se alejan del electrodo positivo. Y analizando esto, la cantidad de masa que se está despolarizando es pequeña,
Por tanto, podemos estimar que la onda que se va a generar no es muy grande. También el sistema de despolarización que está suscitando estos vectores es de conducción ultra rápida. Por tanto, la onda va a ser de forma triangular. Y como sucede justo después de la despolarización principal del ventrículo, miren lo siguiente. La aguja está prácticamente en 90, lo más positivo que puede estar. Esto va a pasar de estar electropositivo a electronegativo en un momento. De manera que va a contribuir al descenso de la onda que acabamos de dibujar. Y por último, cuando se pierda ya cuando ya no haya nada más que despolarizar, la flecha vuelve al cero y genera esta onda que vemos acá. Este primer triangulito que vemos acá es la onda Q. El segundo que vemos acá es la onda R. Y el último se denomina onda S. Esto es lo que constituye el complejo QRS, o lo que también podemos denominar en electrocardiografía la despolarización ventricular. Estos vectores que dibujamos acá van de abajo hacia arriba, lógicamente se puede ver acá, de izquierda a derecha, y en el 95% de los casos se dirige hacia posterior, aunque en un 5% se puede dirigir hacia adelante, y eso lo analizaremos en las próximas clases. Ya terminada la despolarización de todo el ventrículo, lo lógico es que venga la repolarización, y ahí es donde se equivocan. ¿Por qué digo que se equivocan? Porque después de la despolarización, que se las estoy graficando acá, viene un proceso que dura algo en el tiempo, como ustedes pueden ver acá, que es la fase de meseta. Y eso se grafica en el papel de electrocardiografía como lo que están viendo acá, una línea isoeléctrica. Así que antes de la repolarización viene este periodo de fase de meseta. Lo que está después del QRS corresponde a la fase de meseta de las células miocárdicas. Ahora sí, después de la fase de meseta viene la repolarización. Y acá les voy a traer a colación una imagen de la clase anterior. Cuando una célula se despolarizó, es decir, cuando una célula adquirió en su espacio intracelular cargas positivas, el exterior se carga negativamente. ¿Qué es lo que quiero dar a entender acá? Estas cargas negativas que estoy dibujando acá corresponden a las cargas negativas que están afuera de las células. Como en la clase anterior también dijimos que lo normal que sucede es que una célula se repolarice primero donde se despolarizó primero. Pero eso no es lo que va a suceder en este caso. ¿Por qué? Miren esto que voy a dibujar acá. Acá están los vasos que se encargan de la nutrición del miocardio. Estos vasos penetran el miocardio desde el epicardio hacia el endocardio. Es decir, que el flujo de nutrición del corazón va en este sentido. Cuando el corazón está contraído, la fuerza que se genera por la contracción de los miocardiocitos ocluye los vasos. Es decir, que la sangre no puede llegar hasta los extremos más distales, porque son los primeros extremos que van a perder el flujo sanguíneo por la contracción. Al contraerse el músculo se ocluyen los vasos, y al ocluirse los vasos no llega sangre a los extremos del miocardio subendocárdico. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, si no llega sangre, no hay contacto de las células con el líquido extracelular, de manera que no puede haber intercambio de cargas. Durante la contracción, el único segmento del corazón que sigue en discreto contacto con el líquido extracelular es el miocardio subepicárdico, y por ende, el primer segmento en repolarizarse es el miocardio subepicárdico. La corriente de repolarización va a ser desde afuera hacia adentro. Como habíamos discutido antes, el dipolo que se genera acá, porque hay un extremo positivo y un extremo negativo, va a determinar la direccionalidad del vector. Y el vector siempre apunta en sentido al extremo positivo. Como apunta en sentido al extremo positivo, el vector de repolarización apunta hacia el electrodo positivo. Y como apunta hacia el electrodo positivo,
pues lo que va a suceder es que se va a generar una deflexión positiva de características particulares. Como pueden ver acá, el vector de repolarización va de derecha a izquierda, va ligeramente hacia adelante y va de arriba hacia abajo. Y va a generar esta onda que está acá. Esta onda se denomina onda T, que es la onda de repolarización ventricular. Y aquí alguien me va a decir, epa, pero ¿las aurículas no se repolarizan? La respuesta es sí, sí se repolarizan. Y de hecho, la repolarización auricular, si se grafica en el papel de electrocardiografía, se denomina onda TA. Pero normalmente no se ve porque está opacada por el QRS. Es decir, la despolarización ventricular sucede al mismo tiempo que la repolarización auricular, y por eso es que no me tomé a la tarea de escribirla en esta clase. Pero la repolarización ventricular sí se grafica y se ve como esta onda T. Si ustedes pueden analizar esta onda T, van a notar que es discretamente asimétrica, y eso es lo normal, que la mayoría de la onda se vea en la segunda mitad de los términos. Si vemos, esto comienza aquí y termina aquí, es decir, ocupa 3 cuadritos. La gran mayoría de la onda está en los últimos 2 cuadritos y no en los primeros 2 cuadritos, y eso es normal. Adicional a esto, puede ocurrir en algunas situaciones que aparezca una onda adicional después de la onda T y antes del próximo ciclo cardíaco, que se denomina onda U. Pero eso es algo que vamos a estudiar en clases posteriores. Vamos a analizar la importancia de la onda U. Muy bien, vamos ahora a unificar vectores. Todo lo que les dije anteriormente está resumido en esta diapositiva, así que si no me prestaron atención en los últimos 20 minutos, bueno, no perdieron el tiempo. Pueden recopilar todo aquí. El primer vector, que es el vector auricular neto o sumatorio, apunta hacia el nodo AB. Va de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de posterior a anterior. Eso está en las diapositivas anteriores. Luego de eso viene el retraso nodal fisiológico, perdón por esta flecha, viene el retraso nodal fisiológico, que ya vimos cuál es su importancia en el electrocardiograma. Y después viene la despolarización ventricular. Primero se despolariza el tabique de izquierda a derecha. Luego se despolariza la mayor parte de la masa ventricular, generando el vector ventricular sumatorio o neto, que es el vector principal, el más importante. Y por último se despolarizan las bases, generando los vectores basales. Estos vectores que dibujé acá es lo que vamos a graficar en el papel de electrocardiografía, y es lo que vamos a ir utilizando en todas las próximas clases, de manera que dedíquenle especial importancia a esta diapositiva, a entender la disposición espacial de los vectores y a entender por qué los vectores tienen esta disposición, que es lo que expliqué en los 20 minutos anteriores. Y por supuesto, después de la despolarización y la fase de meseta, ojo, la fase de meseta, viene la repolarización ventricular, que genera un vector que tiene características muy similares al vector de despolarización ventricular principal. Ahora sí, ¿cómo se ve esto en el papel de electrocardiografía? Esto es lo que les venía diciendo. Transformamos los eventos eléctricos del corazón en vectores. Y ahora vamos a transformar los vectores en lo que vemos cotidianamente en el papel. Esta es la parte divertida. Me equivoqué de diapositiva, perdón. Aquí les explico cómo funciona el papel de electrocardiografía. Disculpen, los emocioné para nada. Aquí les voy a explicar cómo funciona, cómo mide el papel de electrocardiografía. Como pueden ver, el papel de electrocardiografía consta de cuadros grandes y cuadros pequeños. Los cuadros pequeños miden algo en sentido horizontal, que es tiempo, y miden algo en sentido vertical, que es voltaje. En sentido horizontal, un cuadrito pequeño constituye 0.04 segundos. Y un cuadro grande, que está constituido por 5 cuadritos pequeños, constituye 0.2 segundos. Por otro lado, en sentido vertical, un cuadrito pequeño representa 0.1 milivoltios y por tanto un cuadro grande 0.5. Y adivinaron, dos cuadros grandes representan 1 milivoltio. Estos dos cuadros grandes que representan 1 milivoltio es algo importante a considerar al momento de analizar un papel de electrocardiografía,
porque se supone que en todos los papeles de electrocardiografía debe haber un punto en donde les diga, donde aparece algo así como un rectángulo que debería medir 10 cuadritos, y esa es la referencia que hacen a que ese rectángulo vale 1 milivoltio, y es parte del proceso, eso es parte del proceso de análisis de electrocardiografía, es algo que vamos a analizar después. Ok, ahora sí. ¿Cómo se ven los vectores en el papel de electrocardiografía? Primero, lo que dijimos, la despolarización auricular es el primer evento y va a generar lo que es esta onda que vamos a denominar onda P, que corresponde a la despolarización auricular. La onda P surge de que el galvanómetro sensa la presencia del vector auricular derecho, el vector auricular sumatorio y por último el vector auricular izquierdo. Luego de eso viene el retraso nodal fisiológico, que va a ser una línea recta en el electrocardiograma, o por lo menos eso es lo que deberíamos esperar. Posterior a eso vienen todos los eventos de despolarización ventricular. El primer segmento onda Q correspondiente a la despolarización del tabique, por lo menos en este caso. Luego el vector principal que corresponde a la onda R, y por último los vectores de las bases que corresponden a la onda S. Posterior a eso tenemos la fase de meseta y finalmente tenemos el vector de repolarización ventricular, que va a constituir la onda T. Y como dijimos, en algunos casos puede aparecer una onda adicional que es la onda U. Entonces, para darle nombre a cada uno, P, Q, R, S, T y U. P representa despolarización auricular. El espacio entre P y el complejo QRS, que a esto le vamos a dar nombre después, representa el retraso nodal fisiológico. El QRS, el complejo QRS o intervalo QRS, corresponde a la despolarización ventricular. El espacio entre el QRS y la onda T corresponde a la fase de meseta de las células miocárdicas. Y por último, la onda T corresponde a la fase de repolarización ventricular. Con respecto a la onda U, algunos libros dicen que corresponde a la fase de despolarización de los músculos papilares de las válvulas, pero nosotros le vamos a dar otra significancia en las próximas clases. Muy bien, ahora a lo que viene. Estos espacios vacíos que no tienen nombre les tenemos que dar nombre, y les podemos dar nombre como intervalo o como segmento. Un segmento no incluye ondas, es decir, si yo digo segmento, por ejemplo, PQ o PR, es el espacio que hay entre el final de la P y el principio de la onda Q o la onda R, dependiendo si hay o no hay onda Q. Pero un segmento no incluye ondas. Un intervalo, por su parte, sí incluye ondas y puede incluir varias ondas o una onda y un segmento. Muy bien. Entonces, esta cajita que está acá, que va desde el final, anoten, final de la onda P hasta el inicio de la onda Q, o si no hay onda Q, onda R, se denomina segmento PQ o segmento PR. Por convención se le dice segmento PR, porque no en todas las derivaciones hay onda Q, pero en las derivaciones en las que aparece una onda Q se le puede denominar segmento PQ. Luego tenemos el siguiente segmento, que es el segmento ST. El segmento ST va desde el final de la onda S hasta el inicio de la onda T. Nótese como ninguno de estos incluye una onda. Y por último tenemos el TP, que acá está la sección con respecto a la onda U, pero recuerden que la onda U no aparece siempre. El segmento TP va desde el final de la onda T hasta el inicio de la siguiente onda P del próximo ciclo cardíaco. En este punto, si no está la onda U, claro está, este punto es el que se debería tomar como referencia para hablar de isoelectricidad. Es decir, el segmento TP es el único momento en todo el electrocardiograma en donde verdaderamente no hay electricidad moviéndose. Así que este debería ser su punto de referencia para hablar de isoelectricidad. Ahora, con respecto a los intervalos, tenemos el intervalo PQ o PR, aplica lo mismo que para el anterior,
Si hay una Q se le puede decir PQ, pero si no hay Q, como es la mayoría de los casos, se le puede decir PR. Este intervalo va desde el inicio de la onda P, es decir, que incluye la onda P, hasta el inicio de la onda Q. Luego tenemos el intervalo QRS o complejo QRS, que va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S. Y también tenemos lo que es el intervalo QT, que va desde el inicio de la Q hasta el final de la T. Ok. El intervalo PQ o PR corresponde a la despolarización auricular y el retraso nodal fisiológico. El intervalo QRS o complejo QRS corresponde a lo que ya hemos dicho, la despolarización ventricular. Y el QT engloba toda la actividad eléctrica a nivel del ventrículo, tanto despolarización, fase de meseta, como repolarización. Existen otros intervalos que se pueden utilizar y que son muy útiles, pero que no coloqué acá, como por ejemplo el intervalo RR, el intervalo PP, que a pesar de que no los coloqué acá, pero vamos a hacer utilización de ellos en próximas clases. Un dato que quiero acotar acá es que me tomé a la tarea de que cada una de estas ondas corresponda al periodo de tiempo que debería durar. Y si bien vamos a entrar en detalle con esto en las próximas clases, noten lo siguiente, esta mnemotecnia espectacular. La onda P mide en tiempo, en este caso, 2 cuadritos y medio, que representan más o menos, si tomamos en cuenta que cada cuadrito mide 0.04 segundos, 2 cuadritos y medio es 0.1 segundos. Luego, el segmento PR, ojo, segmento no intervalo, el segmento PR mide también 2 cuadritos y medio, que es más o menos 0.1 segundos. Después el QRS. El QRS, si ustedes pueden ver acá, también mide 2 cuadritos y medio, que es 0.1 segundo. Y llevamos hasta el momento 7.5 cuadritos. El resto, ojo, el resto de todo esto, desde el final de la S hasta el final de la T, mide 7 cuadritos y medio también, aproximadamente. Es una muy buena mnemotecnia para saber cuánto debería medir cada uno. Ojo, esto tiene cierto rango de variabilidad normal, pero es lo que pueden esperar. 2,5 para la P, 2,5 para el segmento PR, 2,5 para el QRS y 7.5 desde el final de la S hasta el final de la T, para un total de 15 cuadritos. Y nótese que 15 cuadritos son 3 cuadros grandes, y vean, 3 cuadros grandes. Muy bien, con respecto a las magnitudes de la onda, eso es algo que sí vamos a tener que estudiar en detalle con cada derivación. Pero con respecto al tiempo, pueden ir tomando esto como mnemotecnia. De todas maneras, les invito a que estudien cuánto debería durar y cuánto es la variabilidad normal de cada onda y cada segmento. Por fin. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de su agrado. Me costó muchísimo poder grabar esto debido a las condiciones en las que estamos viviendo, pero por fin salió y salió bien. Nos vemos en la próxima. Si les gustó, les invito a que le den me gusta, a que se suscriban en el canal, a que lo compartan con sus amigos. De esa manera me estarían ayudando muchísimo. Y esperen que dentro de los próximos días, tal vez 3 o 4 días, lance el próximo video, que va a corresponder a cómo se grafican estos vectores en el plano frontal, en las derivaciones frontales. Vamos a estudiar sobre cómo se constituyen las derivaciones frontales y cómo se ven las ondas en cada una de las derivaciones. Muchísimas gracias otra vez.